Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy nos toca ingresar a la primera área de gestión del conocimiento, que es integración. Vamos a ver, no creo que terminemos, pero vamos a avanzar un buen porcentaje de integración seguramente hoy. Y vamos a dedicar algunos minutos al final de la sesión para ver el tema de los grupos. El día de hoy se cumple la fecha que se había proyectado para que todos tengan grupo. En 2 semanas ya deben presentar su primer caso. Hay algunos grupos que ya me han presentado su listado y su tema, pero hay algunos otros que entiendo todavía no lo han hecho, por lo menos hasta antes que ingresar a la clase. Ok, vamos a ver y definir de una vez ese tema de grupos también. Bien, retomando el contenido entonces, hasta el momento hemos visto conceptos de proyectos, hemos visto principios y dominios de proyectos que vienen del PMBOK 7, los principios y dominios, y estamos ingresando al mundo de las áreas de conocimiento que están en el PMBOK 6. La primera área es el área de integración de las 10 que vamos a conocer. Esta área, como su nombre ya lo sugiere, integración, tiene como objetivo, tiene como misión, justamente brindarnos las mejores prácticas para la integración del trabajo de las otras 9 áreas, de alcance, cronograma, costo, adquisiciones, entre otros. Ya recuerdan que había un principio que es el pensamiento sistémico. Bueno, aquí se aplica ese principio, ¿no? En el sentido de que cada área de las otras 9 que he mencionado, como alcance, interesados, adquisiciones, recursos, se dedica la gestión del alcance a alcance, la de cronograma a cronograma, la de adquisición a adquisición, la de calidad a calidad. Pero sabemos por pensamiento sistémico que todos los componentes están vinculados e interactúan unos sobre otros. Esta vinculación, esta interacción, este efecto de unas sobre otras áreas tiene que ser gestionado. Y el que nos va a ayudar en esa gestión justamente es esta área de integración. ¿Ok? Busca integrar a las otras antes mencionadas. Esta creo que ya vimos esta diapositiva. Muchos jefes de proyectos no están acostumbrados a mirar todo el panorama y se enfocan demasiado en detalles, perdiendo de vista el objetivo. O algún dicho por ahí que lo han escuchado: ves el árbol, pero no ves el bosque, y hay que ver el bosque. El jefe de proyecto debe coordinar todas las áreas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esta integración, este impacto entre las diversas áreas se ve desde el día 1 hasta el día final. Por eso es que integración tiene presencia en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Vamos a conocer, si alguien quiere ubicar más contenido sobre las áreas, lo va a encontrar en la versión 6 del PMBOK. Esta área incluye los procesos y actividades que nos van a ayudar a identificar, definir, coordinar, unificar y coordinar diversos procesos y actividades de dirección de proyectos. Los procesos que pertenecen a las otras áreas van a ser integrados a través de esta área que estamos empezando a conocer, ¿no? Como vuelvo a decir, su misión es integrar el trabajo de las otras 9 que vamos a ir conociendo. ¿Y va a integrar qué cosa? Los procesos y actividades, ¿no? Que están vinculadas al alcance, los procesos y actividades que están vinculados a costos, los procesos y actividades que están vinculadas a calidad, ¿no? ¿Para qué? Se desarrollen de forma integral. Porque finalmente, como la triple restricción ya nos lo sugiere, cada una impacta en mayor o en menor medida en las demás. La buena gestión que nosotros apliquemos en nuestro proyecto está basada en que tengamos una visión de bosque y no una visión de árbol, una visión integradora. En la medida que tengamos una visión integral de nuestro proyecto, tenemos más probabilidades de éxito y por ende de satisfacer las expectativas de nuestros interesados. Si nosotros vemos alcance por su lado, tiempo por su lado, costos por su lado, y asumimos que son bloques o columnas independientes, pues estamos limitando o estamos haciendo una gestión deficiente, mejor dicho. Y por ende, la probabilidad de resultados exitosos o satisfactorios disminuye. Los tiempos no se cumplen, los costos quedan muy cortos, los alcances no son suficientes, por ende no hay aceptación por parte de los clientes o no se manejan bien los recursos, entre otros. ¿Ok? Para evitar un poco ese escenario, buscamos integrar. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria para una buena gestión de proyectos, ¿no?
La buena gerencia de proyectos se basa en la integración de estos procesos, de los procesos de las diversas áreas de conocimiento, las que hemos mencionado: costo, tiempo, alcance, pero no solamente ellas, sino calidad, recursos, interesados, adquisiciones, ¿ok? No solo los procesos, sino las actividades mismas se integran, ¿no? Cualquier cambio que pueda presentarse, porque se va a presentar cambios, como dijimos, otro principio, cambio, que es algo constante que sea en todo proyecto, tiene más opciones de ser bien gestionado si tienes una visión integral del mismo. Es más, cuando se plantea un cambio, el análisis tiene que ser desarrollado de forma integral, es decir, es un cambio en el alcance, pero también debo analizar no solo el cambio, que detallar el análisis en el cambio propiamente del alcance, sino también debo ver ese cambio en el alcance, cómo impacta en tiempo, cómo impacta en costo, en riesgos, en calidad, en los otros componentes de nuestra gestión de proyecto. ¿Ok? Es así que en esta visión de bosque, esta visión integral que nos busca dar esta área de conocimiento, vamos a atacar nuestro proyecto de diferentes frentes, ¿no? Vamos a buscar en nuestra visión integral responder a preguntas como ¿por qué?, ¿quién?, ¿cuánto?, ¿no? Cuando hablamos de tema de presupuesto, ¿cuándo?, cuando hablamos de temas de cronograma, por ejemplo, y generar un plan, en este caso, integral, que nos permita justamente dirigir el proyecto de manera integral, transversal. Voy a tener un plan de gestión de alcance, voy a tener un plan de gestión de costos, voy a tener un plan de gestión de adquisiciones, correcto. Pero además, sobre ellos, voy a tener un plan de dirección de todo el proyecto, que va a integrar a todos los demás planes, ¿ok? Y donde se va a consolidar toda la información. Esa visión integral se grafica a través de este mapa mental. En este sentido, el director de proyecto, el jefe de proyecto, es quien se encarga de gestionar esta integración, es el responsable justamente de esta visión integradora de cómo conducir tu proyecto y integrar a los interesados y comunicarlos de manera eficiente y eficaz. El patrocinador, en este caso, busca, o debería en todo caso buscar, que los cambios que se van a dar sean los necesarios, no sean innecesarios, no se presenten cambios que tal vez puedan ser innecesarios o poco productivos. Tratar de mitigar o controlar el escenario de cambios. No a cero, porque siempre va a haber cambios, pero sí, pues, que los que se presenten sean de real valor para el proyecto y no, pues, cambios tal vez por gustos muy particulares. El equipo también tiene un rol importante en el desarrollo de todo este trabajo integrador, porque ellos son los que van a ejecutar este plan integrador al cual hemos estado mencionando hace unos minutos. ¿Quién va a dirigirlo? ¿Quién va a desarrollarlo? ¿Quién va a ser el responsable? El director de proyecto. Pero al ejecutarlo va a estar involucrado todo el equipo de dirección de proyecto. Aquí vemos, por ejemplo, las áreas de conocimiento, ¿no? Pero en rojo, si se dan cuenta, esta integración del cual estamos hablando y tiene presencia en todas las etapas del ciclo de vida, en inicio, en planificación, en ejecución, en seguimiento y control, en cierre. Está presente, tiene procesos en todos. Las demás áreas, por ejemplo, alcance, tiene procesos en planificación y seguimiento y control, pero no en ejecución, ni en inicio, ni en cierre. Interesados tienen todos menos en cierre. ¿Se dan cuenta? La única área de conocimiento que tiene presencia en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto es justamente integración, la que estamos descubriendo o empezando a conocer. ¿Ok? Ahí vemos, por ejemplo, las 10 áreas de conocimiento y su participación a nivel del ciclo de vida, con los procesos que estamos también a punto de empezar a descubrir o a conocer. ¿Ok? Procesos, justamente. Todas las áreas de conocimiento están compuestas por procesos. ¿Ok? Aquí vemos 7 procesos. Estos 7 procesos, ¿a qué área pertenecen? A gestión de la integración. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Algunas pertenecen a inicio, otras a planificación, otras a ejecución, otras a control y monitoreo y algunas otras a cierre, que es lo que hemos venido diciendo. Cuando hablemos de la siguiente área de conocimiento, seguramente de la cual vamos a hablar es alcance. Y ahí también habrán otros procesos. En total hay 49 procesos. ¿Ok? Bueno, regresando a integración, ¿cuál sería el primer proceso? El primer proceso justamente es desarrollar el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? ¿Alguien tiene una idea?
Si me han hecho caso y están leyendo ya el documento, el PMBOK me refiero, deberían tener una idea de qué es el acta de constitución. ¿Algún voluntario? ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? A ver, vamos a llamar entonces, si no hay voluntario. Gracias, Senmaché. Gracias, Senmaché. A la 1. A las 2. Y a las 3. A ver, déjame ver, abrir el archivo donde los anoto, ¿sí? Un segundo. A ver. Vamos a anotar a Gracia. Ok, listo. Joel Coa. Joel Coa a la 1. Joel Coa a las 2. Joel Coa. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Joel. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, el acta de constitución de un proyecto vendría a ser un documento donde se prueba la existencia y el comienzo de un proyecto. ¿Donde se prueba la existencia? A ver, desarrolla un Sí, poco sí, más la ingeniero. idea, Joel, por favor. ¿A qué te refieres con que se prueba? ¿Es una evidencia o algo así? Sí, sí, ingeniero. Ok, Joel, gracias. Juan Carlos, ¿te escuchamos? Sí, ingeniero, es el inicio de un proyecto donde da y permite... Aló, buena, ¿me escuchas, perdón? Sí, sí, te copio, te copio. Sí, ingeniero, es el inicio o el comienzo de un proyecto. Ya, digamos, eso es cuando se presenta o cuando se desarrolla el acta de constitución, al inicio o comienzo del proyecto. ¿Pero qué es? Lo que dices es correcto. Se ejecuta, se desarrolla al inicio o comienzo de un proyecto. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Pero qué es el acta de constitución? A ver, vamos a ver a quién le pedimos su opinión. Gerson Llerena. Gerson Llerena a la 1. Gerson Llerena a las 2. ¿Escucha? Sí, Gerson, te escucho. ¿Cuál es tu respuesta? El acto de constitución es donde está claro de que, aparte de que eh, el proyecto se va a realizar, sino que también las actividades y funciones que van a tener cada encargado. En el acta de constitución se indican los roles que van a tener cada uno de los integrantes del proyecto. ¿Te entendí bien? Ok, De cada área, ¿no? ok, Gerson. Gracias. Carlos Flores. El acta de constitución es un documento, se especifica como un documento donde se especifica donde se especifica formalmente la existencia del proyecto, sus partes, sus componentes, los documentos del negocio que va a presentar, se especifican los acuerdos que se tiene, se especifica también, ¿cómo era? Bueno, algo de herramientas, herramientas, era los juicios de expertos, las reuniones especificadas, las habilidades interpersonales del equipo que conforma y entre otras cosas. Ok, Carlos. Ok, más completa la definición, te agradezco. Brian. Ingeniero, buenas tardes. El acta de constitución es el documento que prueba la asistencia de la empresa, bueno, del proyecto, ¿no? Y también está incluido a todos los interesados, como proveedores, clientes. Ok, ok, Brian, muchas gracias. Bien, a ver, tomamos en cuenta algo, ¿ah? Imaginen que una pregunta de sucesión parcial hubiera sido define el acta de constitución.
hay que definir de una manera sólida, ¿no? De una manera detallada. Tomen tal vez como referencia a sus dos últimos compañeros que tal vez explotaron en mayor medida el concepto. Falta algo de precisión, pero desarrollaron mayores argumentos relacionados a lo que se les está pidiendo, porque si no van a tener problemas al momento de la calificación. Ahora, volviendo al concepto. El acta de constitución, que es el primer proceso del PMBOK que pertenece al área de integración, es como la partida de nacimiento de tu proyecto. A través de este documento, como uno de sus compañeros bien mencionó, es un documento, nosotros evidenciamos el nacimiento del proyecto mismo. Por eso tiene el nombre muchas veces de partida de nacimiento. Algunos lo llaman Project Charter en inglés, ¿no? Acta de constitución o Project Charter. En este documento se, digamos, brinda información relacionada al proyecto de alto nivel. Por ejemplo, se habla del alcance a alto nivel, se habla tal vez del tiempo proyectado a alto nivel, de un presupuesto referencial, se habla de algunos riesgos identificados, de herramientas que se podrían utilizar, pero a alto nivel. ¿Qué quiere decir a alto nivel? Pues no tengo el detalle del cronograma, sé que va a demorar 6 meses tal vez, y lo pongo así. Sé que me va a costar aproximadamente $1 millón, pero no tengo los costos de cada una de las actividades que me permiten sumar el $1 millón. ¿Te das cuenta? A eso se refiere a un alto nivel. Se da una visión del proyecto desde diferentes variables: alcance, costo, tiempo, riesgos, interesados. Identifico algunos interesados, no todos. Este documento está compuesto por esas diversas variables, pero en un alto nivel. Porque luego, justamente por seguir con el ejemplo, yo tengo como siguiente entregable la identificación de interesados. Y ahí sí tendré detalle de los interesados. En este documento tendré información de mi proyecto de diferentes puntos de vista, alcance, tiempo, costo y los demás, a un alto nivel. ¿Ok? Si alguien lee mi acta de constitución, podrá tener una visión general de hacia dónde se dirige mi proyecto, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus tiempos, sus costos, sus riesgos, entre otros. Pero adicionalmente a ello, el acta de constitución también se constituye en el documento donde se empodera y se define quién va a ser el director de proyecto. Aquí se define a quién se le va a dar el cargo o el rol de director de proyecto y por ende se le empodera. En este documento se va a nombrar al director de proyecto, que es una sola persona, no son varias personas. Una sola persona asume el rol porque va a asumir también la responsabilidad. Y en este documento se define quién va a ser el director de proyecto. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? A ver, vamos a ver, creo que hay alguna consulta. Entonces, el acta de constitución es, como dice aquí también, o project charter del proyecto, es un documento firmado ¿por quién? Por el patrocinador, que formaliza el comienzo del proyecto, nombrando al director de proyecto y su nivel de autoridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién nombra al director de proyecto? El sponsor o patrocinador. ¿Quién es responsable de este primer documento? El patrocinador. De los que siguen ya es responsable el director de proyecto, pero del primer documento el responsable es el patrocinador. Claro, porque el director de proyecto no va a ser responsable de un documento en el cual lo nombran a él mismo, sino el patrocinador es aquella persona que asume esa responsabilidad. ¿Ok? El acta de constitución la organización presenta su compromiso con el proyecto y autoriza al director de proyectos a utilizar recursos. ¿Ok? Entonces, esos son los enfoques o los conceptos básicos de lo que es un acta de constitución. Y el primer proceso es desarrollar esta acta de constitución. Por eso, los que ya tienen un tema para su trabajo de investigación, el primer documento que deberían hacer es desarrollar el acta de constitución. ¿Alguna consulta sobre acta de constitución? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué es el sponsor o patrocinador?
¿Quién me puede decir? Porque acá me están diciendo que el patrocinador o sponsor es el responsable de este documento y es quien nombra al director de proyecto. Ok, pero ¿quién es? ¿Qué otro, este rol, qué otras Ingeniero, funcionalidades tienes? Sí, Chris. soy Juan Carlos Sena. El sponsor o patrocinador no vendría a ser el que va a financiar el proyecto. El que va a financiar el proyecto, ok, tenemos un enfoque ahí. ¿Alguien más? Gracias, Juan. Ahorita Sí, comentamos más. el sponsor es el que inicia el proyecto, es el patrocinador, Ok, el que inicia la idea del proyecto, ¿no? Es el el que que tiene como la que da idea. el inicio. Claro, Ya, tenemos el que financia, el que da el creativo, el que da la idea. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿también serían los socios, el grupo de personas? Los socios de la empresa donde se va a desarrollar el proyecto. Ok, ok. Ok, Brian, gracias. ¿Alguien más? Bien. El sponsor o patrocinador es aquella persona dentro de la empresa, tal vez, que tiene el suficiente empoderamiento para poder asignar o delegar recursos a un proyecto y a un director de proyecto. Es decir, dentro de tu empresa es una persona que puede ser un jefe de unidad, una gerencia o el gerente general, o puede ser el directorio completo. Es decir, tiene empoderamiento dentro de la empresa y conoce el negocio, claro está. Y eso le permite, ese empoderamiento y ese conocimiento le permite darle luz verde a un proyecto y tener la posibilidad de inclusive nombrar a un director de proyecto. Yo tengo que tener ese empoderamiento para ser el sponsor, porque yo luego voy a tener, no solamente yo como sponsor nombro al director de proyecto y me olvido. No, claro, yo lo voy a nombrar, acá está diciéndose eso, pero luego voy a acompañar al proyecto tratando de, por ejemplo, cuando el director de proyecto encuentre que su proyecto se está viendo limitado por un factor externo propio de la organización, tal vez el patrocinador pueda ayudar a superar esas restricciones, a ser un facilitador. También el sponsor o patrocinador es aquella persona que se debe convertir en el puente de comunicación entre el proyecto y la empresa donde desarrolles el proyecto. Ahora, si tú me dices, no, pero lo mío no es corporativo, es un emprendimiento. ¿Quién sería el patrocinador en ese caso? Porque no hay gerencia, no hay dirección, tal vez, pero podría haber un socio capitalista, ¿no? O podría haber muchos de los emprendimientos hoy se financian con hay instituciones que se encargan de acelerar emprendimientos o financiar o, digamos, apoyar emprendimientos de este tipo. Ellos podrían ser los patrocinadores. ¿Te das cuenta? Entonces, el patrocinador es esa persona que cumple con esos perfiles. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas todavía sobre qué es un patrocinador o un sponsor? Por ejemplo, para el trabajo de investigación que ustedes van a hacer, tienen que identificar quién es el patrocinador, ¿no? Si fuera, por ejemplo, estuve hablando con algunos de sus compañeros hace unos días por un proyecto que ellos van a hacer justamente en este curso y hablaban pues de un tema médico, ¿no? De un hospital en el cual iban a implementar un servicio. Por ejemplo, ahí podía ser el gerente de tecnología del hospital, porque era un aplicativo lo que iban a hacer. Ok, es un sponsor. ¿El gerente de tecnología tiene manejo de recursos? Sí, por el rol dentro de la organización, maneja todos los recursos de TI y tiene una cartera de proyectos, entonces tiene ese empoderamiento. ¿Podría ser mi sponsor el analista o el programador del hospital en mención? No, pues porque él no tiene el empoderamiento para poder asignar un director de proyecto y darle luz verde a un proyecto. ¿Se dan cuenta? Ese es el acta de constitución o también llamado Project Charter y en ese sentido tiene esas dos aportes para tu gestión. Nombrar y darle formalidad al proyecto, es decir, darle formalidad al proyecto dentro de tu empresa u organización y el nombramiento del director de proyecto y adicionalmente darnos una visión
transversal de tu proyecto a alto nivel, ¿ok? Eso es el acta de constitución. Todos los procesos, y esto lo vamos a ver en cada proceso, tiene entradas, tiene salidas y tiene herramientas, ¿ok? La salida, ¿cuál es? Obviamente el acta de constitución del proyecto, ¿no? El acta misma, que es el entregable, es la salida. Las entradas son todos los documentos o fuentes de información a través de las cuales yo voy a poder, a través de la cual voy a poder recopilar justamente información para estructurar mi acta de constitución. ¿Qué tipo de entradas puedo tener? Contratos, por ejemplo. Contratos, acuerdos, órdenes de servicio, dependiendo del tipo de proyecto que yo tenga. Documentos del negocio, casos de negocio, por ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado qué es un caso de negocio, por ejemplo? ¿Alguien tiene claro el concepto de caso de negocio? ¿Qué es un caso de negocio? Es una propuesta de valor de un proyecto. Es una propuesta de valor de un proyecto. Ya. ¿Podemos profundizar un poquito eso, Chris? ¿A qué te refieres con propuesta de valor? Con propuesta de valor me refiero a que, por ejemplo, a ver, dos empresas pueden dedicarse a lo mismo, pero la propuesta de valor de una, o sea, es como un plus, ¿no? Como que le da algo que le hace resaltar más un beneficio y que obviamente le haría tener beneficios financieros. Ok. Sí. Creo que el último punto que mencionas de beneficios financieros es tal vez lo que lo diferencia de muchos otros entregables al caso de negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener una buena idea de un nuevo producto, un nuevo servicio o una mejora de un producto o servicio existente y pues quieres armar un proyecto para la obtención de este producto o servicio. Lo vas a presentar como una iniciativa tal vez dentro de tu empresa y tendrás alguna junta directiva o alguna gerencia que va a tomar una decisión. Tú vas y presentas la idea, ¿no? Con estadísticas seguramente de mercado, ¿no? Tiempos y todo esto. Pero ¿qué pasa si tú presentas solamente la idea, pero no presentas el enfoque financiero del proyecto? Es decir, ¿qué tan rentable va a ser? Tal vez la junta directiva o el ente decisor de tu empresa no pueda tomar decisiones, porque la idea puede ser muy buena, pero no le me estás dando la visibilidad de la rentabilidad que realmente va a presentar tu proyecto o tu idea para el negocio. Y por ende, tal vez diga muy buena idea, pero no puedo activar el proyecto porque no tengo el enfoque financiero. Los casos de negocio tienen este componente obligatoriamente, lo cual lo hace valioso. ¿Para qué? Para la toma de decisiones de la empresa en cuestión. Si tú tienes un caso de negocio de tu proyecto, esa es una entrada para tu acta de constitución, porque ahí hay mucha información que va a ser de utilidad justamente para cuando redactes el acta de constitución. Si tienes un contrato ya firmado, pues también ahí hay mucha información que va a ser importante para tu acta de constitución. Pero no son las únicas entradas. También hay otras entradas como los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. De estos dos factores ambientales y activos, vamos a ver que en casi todos los procesos son entradas siempre presentes. Los factores ambientales y los activos son entradas que en el 90 o 95% de procesos están presentes siempre. Ya hemos visto esto, factores ambientales y activos. ¿Qué factores ambientales ustedes me podrían dar como ejemplo? ¿Quién me puede decir? Ejemplos de factores ambientales. Lo hemos visto la semana pasada, si mal no recuerdo. Hay factores, los mencionamos como internos o externos, que afectan a todo proyecto. La cultura organizacional, aspectos climatológicos, financieros, sociales, las políticas, todos esos son factores ambientales de la empresa que pues tienen injerencia sobre mi proyecto y pueden ser datos que puedo yo considerar dentro de mi proyecto. Y los activos de los procesos de la organización también. Los activos, por ejemplo, la empresa mía puede tener procedimientos establecidos, formatos establecidos para el trabajo cuando solicitas recursos, por ejemplo, humanos o materiales, existen plantillas,
Existen políticas definidas, como todo se comunica por correo electrónico, por ejemplo, y el correo electrónico institucional, no correos electrónicos personales, por decir, dar un ejemplo. Y ahí podemos tener muchas más. Entonces, si existen políticas, si existen factores ambientales definidos ya en la empresa, estos son importantes que yo los mencione en el acta de constitución. Aquí vemos 4 entradas que van a ser proveedoras de información para cuando uno redacte el acta de constitución. Ahora, sabemos de la salida, sabemos de la entrada, ¿qué herramientas yo debo usar para construir este acta de constitución? Bueno, una de las herramientas que también vamos a ver presente en casi todos los procesos es juicio de expertos. Una herramienta muy potente y a veces muy poco utilizada, ¿no? Está bien, tú eres el director del proyecto, está bien, tú tienes a tu equipo, está muy bien. Pero eso no deshabilita para nada el hecho de que tú puedas recurrir a gente externa al proyecto que por alguna razón consideres tiene un conocimiento que te sería valioso. De repente en la parte financiera con el gerente de finanzas, de repente en la parte de recursos con el jefe de recursos humanos, o si es un proceso productivo con alguien que tiene bastante experiencia en el proceso productivo, tal vez, gente experta en alguna materia que es de relevancia para tu proyecto, con la cual tú debas hacer qué cosa. Reuniones, tal vez, reuniones de trabajo, entrevistas o encuestas con los usuarios en general, y esa es otra herramienta. Reuniones, establecer reuniones. Y aplicar aquí también tus habilidades interpersonales o habilidades blandas. Es importante en este caso, por ejemplo, una herramienta, el uso de reuniones, pero reuniones eficientes, no reuniones a las que es un término que tal vez está un poco desgastado, ¿no? Algunas veces se escucha por ahí decir, no, pero las reuniones son pérdida de tiempo. Claro, las reuniones no gestionadas son una pérdida de tiempo. Les habrá pasado, tal vez, ¿no? Se reúnen para hacer un trabajo grupal a las 2 de la tarde. Vamos a hacer el trabajo grupal. Uno, no llegan puntuales, llegan 2, 3, van llegando tarde. Y cuando llegan, ya se hizo a las 3 de la tarde y pues no estamos tocando el tema que nos corresponde, que es desarrollar el trabajo de investigación. Estamos hablando de la política, del fútbol, de cómo me fue en tus vacaciones, divagando en diversas áreas o temas, y al final, cuando ya han pasado 2 horas, recién ponemos énfasis en lo que habíamos originalmente tenido como motivo de reunión, y pues simplemente decimos, tú haces la parte A, B y C y listo, no avanzamos más en ese sentido. Ese tipo de reuniones sí, pues no son productivas. Lo que estamos hablando son de reuniones planificadas, ¿no? Donde haya un acta de qué temas vamos a ver, donde todo el mundo sepa qué temas vamos a tocar, donde todo el mundo sepa cuánto va a durar la reunión o cuánto se proyecta que dure la reunión, donde haya un acta de acuerdos, de a qué conclusiones llegamos, qué compromisos asumimos. Ese tipo de reuniones son productivas. Aquí obviamente vamos a aplicar, y son de gran valor, la aplicación de esas habilidades blandas que ya comentamos en alguna sesión anterior, ¿no? Capacidad de comunicación, empatía, liderazgo, ¿no? Manejo de conflictos, negociación, todas esas habilidades que ya comentamos en algún momento en sesiones atrás, tienen mucha aplicabilidad al momento de interactuar con gente experta en alguna materia, al momento de reunirnos con interesados, con colaboradores, con todo el equipo. Se van a aplicar mucho, recolectando información de las fuentes que hemos visto, como los contratos o casos de negocio, o estándares tal vez que pueden existir de la industria relacionados a mi proyecto, o normas que puedan existir también relacionadas a mi proyecto. Entonces, vamos viendo cómo estos 3 componentes van a estar presentes en todo proceso, es decir, entradas, salidas y herramientas. En este caso, las que hemos visto son las que están asociadas a lo que ya hemos empezado a conocer, que se denomina el acta de constitución, ¿no? Acá un poco lo que hemos comentado. Dentro de los activos de los procesos de negociación tenemos estándares, políticas, definiciones de procesos, plantillas, actas, WBS o EDTs, estructuras de clase de trabajo. Eso es un proceso más adelante, también lo vamos a ver. Casos de negocio, justificación del proyecto por una necesidad de demanda insatisfecha, un cambio tecnológico, acuerdos, contratos, en caso existan, factores ambientales, ¿ok? Es todo lo que hemos estado comentando hace unos minutos.
el juicio de expertos, la experiencia proporcionada por personas con conocimientos especializados en alguna materia vinculada a nuestro proyecto, focus groups, tormenta de ideas, entrevistas, ¿no? Ese tipo de herramientas que nos ayudan ¿a qué? A capturar datos, a capturar información, manejo de reuniones con agendas preparadas, los participantes que deban estar invitados, ¿no? Reuniones, actas de acuerdos de la reunión, un poco todo lo que hemos estado comentando hace unos minutos. Entonces, esta acta de constitución, este primer entregable de los procesos del PMBOK, va un poco a agrupar todo este tipo de información, ¿no? El patrocinador del proyecto es el responsable, aquí se define quién es el director del proyecto, cuáles son los requisitos o métricas para la aprobación, un presupuesto a alto nivel o resumido, un cronograma de hitos, ciertos riesgos, o no todos los riesgos, más adelante hay un área dedicada a riesgos, los más relevantes en todo caso, que se han identificado en esta etapa del proyecto, una descripción a alto nivel del proyecto, requisitos tal vez a alto nivel, los principales o los generales, objetivos medibles, criterios de éxito, justificación del proyecto. ¿Se dan cuenta? El acta de constitución es un conjunto de vistas de mi proyecto, es decir, desde el punto de vista de alcance, de tiempo, de costo, de riesgos, ¿no? De calidad. ¿Qué más podría tener esta acta de constitución? Un registro de supuestos o restricciones. Puede haber restricciones para mi proyecto, puede haber ciertos supuestos para mi proyecto. Entonces, si es que existieran, estos deben estar nombrados en el acta de constitución. Si no hay restricciones y si no hay supuestos, obviamente se omite, ¿no? Pero si existiera alguno, podrías tener posibilidad de ponerlo en el proyecto, ¿no? Las restricciones o supuestos, podrías tú poner un supuesto, ¿no? Si es un proyecto que tal vez está vinculado a una mejora de procesos, tú dirás que el proyecto está siendo definido, planteado bajo el supuesto de que como integrante de mi proyecto tenga un especialista en procesos, una persona certificada en procesos, un Six Sigma, por ejemplo, por poner un ejemplo. Estás partiendo de esa premisa. Y como es tan relevante para tu proyecto, lo estás considerando desde el acta de constitución. Y luego en el manejo de recursos también lo considerarás, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta salida nos da este primer entregable. ¿Qué es el primer entregable que ustedes ya podrían tener o empezar a desarrollar en su trabajo de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una versión muy compacta de lo que es un acta de constitución, ¿no? Vemos que es la descripción del proyecto, el nombre del director del proyecto, como decíamos, acá se define o se nombra quién es el director del proyecto, cuáles son los objetivos y criterios de medición para el éxito de nuestro proyecto, cuál es el propósito o justificación de mi proyecto, a quiénes involucra, es decir, una versión corta de algunos interesados descritos o identificados, cuáles son los requisitos seleccionados. Aquí vemos una plantilla. Pero, por ejemplo, como vimos la primera sesión, en nuestro equipo de Microsoft Teams, ustedes tienen una plantilla completa, ¿no? No la versión resumida para un PPT, sino la versión completa. Y también hay un ejemplo de una plantilla ya desarrollada o hecha de un acta de constitución. Entonces, si tú dices, oye, me dicen que tengo que hacer el acta de constitución en el proyecto, pero nunca he visto un acta de constitución. Ya el concepto lo tengo más claro, por lo que he leído y por la clase que hemos visto. Pero aún así yo nunca he visto un acta de constitución. Bueno, pero la tienes ya publicada en la carpeta de formatos y ejemplos, y ahí tienes tanto el formato vacío como también un formato desarrollado de un caso ejemplo, ¿no? Y ahí tienes la referencia. No te estoy diciendo que lo hagas igual, obviamente no, porque eso está hecho bajo un ejemplo de una capacitación, de un curso de capacitación. Tu proyecto es distinto. Ya lo tienes que personalizar, pero tienes la referencia. ¿Ok? Entonces, ese es un primer documento que ya ustedes deberían empezar a desarrollar en su versión 1. Los que ya tienen tema, aunque hoy, por lo que ya dijimos, todos deberíamos tener ya grupo y tema. Ya se les dio 2 semanas para que ustedes se agruparan y definieran su tema. Y hay que empezar a avanzarlo, porque finalmente el trabajo final no solo es el acta de constitución, ¿no? Ese solamente es el primer entregable. Ya han visto también en el ejemplo de estructura que les he dado que hay muchos entregables asociados. ¿Ok? Vemos la continuación del acta de constitución, aspectos que se consideran verdaderos, factores que pueden limitar el cumplimiento del proyecto, fechas claves, descripción de los ítems financieros, siempre a alto nivel,
¿no? Si hay riesgos, amenazas, oportunidades identificados, tal vez. Nombre y nivel de autoridad de quienes autorizan el acta de constitución, el patrocinador o sponsor en este caso. Acá hay un ejemplo, ¿no? Breve y resumido, pero como digo, tienen ahí otro a más detalle que ustedes podrán seguramente aprovechar después de la clase para poder analizar y personalizar y o llevar a su proyecto propio, al que van a usar del trabajo del curso. ¿Alguna duda o consulta sobre acta de constitución? ¿Algo que, digamos, no esté claro, o alguna consulta o aporte? Acá vemos, bueno, es un acta de constitución donde hay algunos hitos, fechas, por ejemplo, no a detalle, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver un escenario. Aquí, por ejemplo, me hacen una descripción del proyecto, ¿no? El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta eólica de 80 aerogeneradores, una subestación, ¿no? La potencia instalada en el parque eólico de 160 microwatts, estimándose una producción anual de 670. Ok. Acá más o menos me estás hablando del alcance. Correcto, del alcance a alto nivel. Luego sabemos hay otra área de gestión de alcances donde se descompone de mejor forma este alcance. Se llega a mayor detalle. Acá una versión a alto nivel. Y así vamos a tener versiones a alto nivel, como decíamos, de las diferentes vistas del proyecto. Del alcance, del tema de supuestos o restricciones, ¿no? Acá algunas restricciones, por ejemplo. Los contratos que lleguen a cerrarse con los clientes afectarán el desenvolvimiento del negocio. Es decir, si yo me demoro en firmar con proveedores, esto impactará en el desarrollo de mi proyecto, por ejemplo. Si es que existiera esa restricción dentro de la empresa donde estás desarrollando el proyecto, pues hay que aclararlo, ¿no? Hay que aclararlo aquí. Acá, por ejemplo, hay un tema de ciertas actividades puntuales y ciertos tiempos o fechas estimadas y ciertos responsables. Luego ya en gestión de cronograma y gestión de recursos yo podré explotar esto a mayor detalle, ¿no? Entonces, acá vemos una versión resumida. Aparte, abajo el patrocinador, ¿quién es? El ministro de Energía y Minas, en este caso, ¿no? Del ejemplo que estamos dando. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo que estamos viendo es el acta de constitución, primer proceso de la gestión de la integración, que forma parte de ¿qué cosa? En este caso, de un proyecto en particular de una empresa o un emprendimiento. Y ya comentamos también en sesiones anteriores que los proyectos forman parte de ¿qué? De programas y o portafolios o carteras también han mencionadas, ¿no? Entonces, cuando una empresa tiene un conjunto, un portafolio y dentro de ello hay una serie de programas y proyectos, tiene que tomar decisiones, ¿no? Puede tener muchas iniciativas de proyectos seguramente que se están, digamos, presentándose a lo largo del proyecto, perdón, de la empresa, por diferentes áreas, diferentes oficinas, pero no todos se pueden realizar en un mismo momento. Hay que tomar ciertas decisiones para ver cuáles se activan, cuáles tienen prioridad en cuanto a su asignación de recursos y por ende en cuanto a su ejecución. Entonces, por ahí algunos criterios que podemos tomar para la selección de los proyectos son, por ejemplo, a través de métricas financieras, ¿no? Que seguramente ustedes han utilizado ya en algunos otros cursos o en algunos otros trabajos. BAN, TIR, ¿no? Periodo de reembolso, análisis costo-beneficio. Esa es una métrica por la cual tú podrías tomar una decisión entre uno y otro para darle cierta prioridad a nivel de proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Un enfoque comparativo, ¿no? Tal vez una revisión de juicios de expertos que revisen el pool de proyectos que tengan y en base a su experiencia puedan filtrar o priorizar unos sobre otros. O si el enfoque puede ser tal vez un poco más preciso o buscas una herramienta de decisión más precisa, más cuantitativa, algunos mecanismos de programación lineal e integral. Esto es básicamente opciones que en todo caso la empresa tiene cuando tiene un pool de proyectos diversos y variados y necesita priorizar algunos para la ejecución del periodo en el que estamos, tal vez, ¿no? Razones para la creación de casos de negocio. Ya habíamos comentado qué era un caso de negocio hace unos minutos, pero aquí lo que tratamos de decir, en qué circunstancias pueden surgir oportunidades que nos lleven a tener casos de negocios y finalmente proyectos. Muchas veces es por una demanda de mercado, ¿no? Los proyectos surgen a veces porque la demanda del mercado así lo lleva, ¿no? Muchas empresas, para aprovechar la demanda del mercado, tienen que generar proyectos de nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Por ejemplo, el Estado impulsa un proyecto para construir un parque eólico debido a las tendencias medioambientales, ¿no? El mercado demanda
uso de, pues, del cuidado del medio ambiente, y en ese sentido, pues un parque eólico puede ser un proyecto que podría atender esa demanda del mercado, ¿no? Para cuidar el medio ambiente. Necesidades de la organización. Una empresa presenta elevados costos para la administración de la información, por lo cual requiere un proyecto de tecnología de la información que integre los procesos. Los procesos los hago manualmente o semi-automáticos, algunos son automatizados y otro es parcial, o otro es manual, perdón. Necesito optimizar en ese sentido los costos, que la parte operativa pues me demanda mucho tiempo y mucho costo operativo. Ok, debo construir un sistema de información, entonces. Eso es una necesidad de la organización y en base a eso desarrollo un proyecto, que en este caso será la construcción de un sistema de información, seguramente. Puede surgir por la solicitud de un cliente, ¿no? La empresa autoriza el desarrollo de un programa de capacitación in-house sobre buenas prácticas. Yo soy una empresa que provee este tipo de capacitaciones y tengo un cliente que necesita eso para sus colaboradores, ¿ok? Viene de la solicitud de un cliente. Un avance tecnológico, una empresa, la integración de un nuevo sistema de celdas fotovoltaicas en la red de distribución eléctrica por una innovación tecnológica. Eso también puede ser una fuente que sea el punto u origen del desarrollo de proyectos, alguna normatividad, ¿no? El gobierno tal vez saca alguna normatividad a la cual tienes que adecuarte, tienes que adecuar a tu empresa a una nueva normatividad y eso puede generar también la necesidad de que desarrolles un proyecto para esa adecuación. Impactos ambientales, la empresa autoriza el desarrollo de un proyecto que para energía solar para disminuir indicadores de contaminación emitidos, ¿no? Aspectos ambientales. Cada vez hay más proyectos de esta naturaleza, ¿no? En el sentido de cuidar el medio ambiente y desarrollan iniciativas de ese sentido. O sea, son algunas razones, no todas, algunas razones, hay seguramente algunas otras más, a través de las cuales pueden surgir casos de negocio, iniciativas de proyecto, que luego, pues, por algunas empresas priorizándolos, podrían decantar en constituirse en proyectos reales, ¿no? Aquí vemos dos escenarios de caso de negocio, donde el aspecto cuantitativo, económico-financiero, siempre está presente. ¿Para qué? Para que el ente decisor, o la junta directiva, el gerente de unidad o gerencia general que corresponda, pueda tomar la decisión de si el proyecto o el caso de negocio que me han presentado es de valor para la empresa y por ende puede llevarse a un proyecto o a un conjunto de proyectos, porque de repente el caso de negocio es tan complejo que amerita no solo un proyecto, sino varios, ya armar un programa completo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del caso, podría ser un solo proyecto o un programa que contenga pues un conjunto de proyectos, o tal vez si ya vamos a algo mucho más complejo, un portafolio, ¿no? Que ya es un poquito más complicado. Bueno, pero vemos en este caso, en cada uno de los dos ejemplos, que está la idea, se plantea la idea del proyecto, pero también indispensablemente los aspectos económicos financieros para que el ente decisor pueda tomar una decisión completa. ¿Ok? ¿Dudas o consultas hasta ahí? Ese es el primer proceso. Y el primer entregable que estamos llamando el acta de constitución. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, si hemos comprendido, ¿podrían decirme esta acta de constitución en qué etapa del ciclo de vida del proyecto se ejecuta? ¿Quién me dice? ¿En qué etapa del ciclo de vida del proyecto se desarrolla? En planificación, nos dice Carlos. Ok, gracias, Carlos. ¿Alguien que esté en desacuerdo? En inicio, ingeniero. En inicio, correcto, en inicio, ¿no? En la etapa de inicio, justamente, ¿no? Pertenece al área de integración y en la etapa de inicio, en el primer proceso. Este segundo proceso que estamos viendo ahora en pantalla, que es desarrollar el plan de dirección de proyecto, ¿pertenece a qué área? Pues a integración, que es la que estamos viendo. ¿Pero en qué fase del ciclo de vida del proyecto se desarrolla? En justamente, esta sí en planificación. Esta sí va en planificación. ¿Ok? Entonces vamos viendo que lo que estamos revisando es toda el área de integración. Hemos visto ya el primer proceso, que es el acta de constitución, que está en la fase de inicio. Vamos a abordar el segundo proceso, que en este caso es desarrollar el plan de dirección de proyecto, y esta corresponde a la fase de planificación. ¿Qué podemos decir acerca de este segundo proceso?
desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Hoy, en las primeras diapositivas, algo comentamos de este plan. Justamente cuando hablábamos de la visión del bosque y no del árbol, que no debemos ver solo el árbol, sino ver el bosque completo, y que integración tenía un poco esa dirección. Hablábamos de algunas consideraciones de integración y algo mencionamos muy rápidamente de este plan para la dirección del proyecto. Y en base a lo que han leído, tal vez ya del PMBOK, ¿quién nos puede compartir qué sería para ustedes el plan para la dirección del proyecto? A ver, voluntarios. A ver, vamos a darle otra oportunidad a la señorita que ya llamé y no estuvo presente. Gracias, Senmaché. Por segunda vez la llamo. Ahora sí, gracias. Gracias por contestar. A ver, ¿qué nos puedes comentar sobre el plan para la dirección del proyecto? El plan para dirección de proyecto creo que se refiere a, tiene que ver con el proceso de definición de todo lo que se va a llevar a cabo durante el proyecto, de todos los componentes que ya tienen que haberse previamente coordinado y que se van a colocar en el plan para la dirección del proyecto. Ya, pero gracias, una consulta. ¿No se supone que yo tengo, tú me dices que aquí es donde va a estar toda la planificación, pero no se supone que hay otro plan de gestión de alcance, otro plan de cronograma? ¿Cuál es la relación entre esos otros planes que estoy mencionando de alcance, cronograma, interesados y este plan de dirección para la dirección del proyecto? ¿O no hay relación tal vez? Yo creo que este plan de dirección del proyecto sería como que más generalizado. A alto nivel. Así es. Ok, gracias. Gracias por tus aportes. A ver, gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos su punto de vista? Darín, te escuchamos. Sí, ingeniero. Es un documento que, que está previamente aprobado y es también usado para la dirección y ejecución del proyecto, ¿no? A la vez también va a ayudar al monitoreo y el control hasta lo que es el final del proyecto. Ya, para el monitoreo y control. ¿Este documento en sí va a ser responsable del monitoreo y control? ¿Te entiendo bien? Es parte, pues, ¿no? O si no me equivoco, pues, ¿no? Ya, ok, Darín. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Una persona más? A ver, vamos a llamar entonces. Davis Ayala. Davis Ayala. A la ¿Qué tal, una. profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, Davis. ¿Qué nos puedes aportar en relación a la consulta? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que el plan para dirección de proyectos es más como que planificar las actividades del proceso que inicia, de la planificación del proyecto. Si, por ejemplo, yo me acuerdo que a la etapa me dijo comentó usted que si la empresa tenía los recursos necesarios para poder eh, ejecutar el proyecto. Entonces, yo creo que va más por ese punto. Ok, Davis, muchas gracias. Bien, gracias por los aportes de todos los que participaron. Recuerden que este proceso, ¿a qué área pertenece? A integración, ¿ok? Y justamente en ese espíritu de integración es que este plan tiene ese rol integrador, es decir, tiene la misión de integrar a los otros planes. Llámese, oye, tú me has dicho que son 10 áreas de conocimiento, ¿no? Sí, estamos hablando de integración, pero sé que hay otras 9, que son alcance, costos, cronograma, adquisiciones, interesados, calidad, comunicaciones, riesgos. Y cada una de esas otras 9 tiene su propio plan. Plan de gestión de alcance, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costos y así sucesivamente. Este plan de dirección va a buscar integrar esos otros 9 planes
porque justamente por lo que decíamos de pensamiento sistémico, que es uno de los principios de gestión de proyecto, los componentes tienen impactos unos sobre otros. Es decir, el plan de gestión de alcance tiene impacto sobre el plan de gestión de costos y sobre el de cronograma y viceversa. Este plan de dirección de proyecto busca tener esa visión integral de todos ellos, de los 9. Y no solamente de los 9 planes, sino también de las líneas base. Línea base de costos, línea base de cronograma, línea base de alcance. Es el conjunto, la integración de todos estos componentes que he mencionado. En este proceso se busca desarrollar este plan de dirección de proyecto, este plan integrador, que va a buscar documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar los planes subsidiarios, dice. ¿Quiénes son los planes subsidiarios? Justamente los que he mencionado, el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de adquisiciones. También se llaman planes secundarios, subsidiarios o secundarios. Busca, como dice acá, documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar a todos esos otros planes. Define la manera en que el proyecto se ejecuta y se monitorea y se controla y se cierra. Es decir, la planificación que va a hacer es de todas las etapas que vienen en el ciclo de vida del proyecto. Este documento es un documento vivo, es decir, se va a ir modificando constantemente. Variará en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto. Cada proyecto, ya dijimos, es único, ¿no? Por ende, la complejidad de su plan de dirección de proyecto variará en función a la complejidad o al tipo de proyecto. Y es un documento vivo. ¿Por qué es un documento vivo? Al comienzo, en las primeras etapas, yo tal vez no tenga mucha información de mi proyecto y mis planes subsidiarios o secundarios, me refiero a los de alcance, cronogramas, sean básicos o algunos todavía no estén desarrollados. Y en el camino van a ir desarrollándose durante toda la etapa de planificación. Entonces, y como estos planes son entradas para este plan de dirección de proyecto, al modificarse estos planes subsidiarios o secundarios, se modifica el plan de dirección constantemente en la etapa de planificación. E inclusive, si ya estuviéramos en ejecución o tal vez en cierre, aunque como ya dijimos, en cierre es más riesgoso, si hay una solicitud de cambio y una solicitud de cambio es aprobada, esto modifica los planes. Y por ende, inclusive en esas etapas se puede modificar el plan de dirección de proyecto. Entonces es un documento vivo, ¿no? Es un documento que varía constantemente, que tal vez empieza con poca información al inicio, pero en el desarrollo de la planificación va incrementándose en la misma. Me refiero en la información que va a coger o que va a almacenar. ¿Ok? Ese es el plan de dirección de proyecto. Tiene entradas, salidas y herramientas. La salida es la obvia en este caso, el plan propiamente dicho, el plan de dirección de proyecto. Pero, ¿cuáles son las entradas? El acta de constitución es una entrada, es decir, la salida del proceso anterior. ¿Recuerdan? Desarrollar el acta de constitución es una entrada de este proceso. ¿Cuál es otra entrada? Salida de los procesos de planificación. Estos son los planes subsidiarios o secundarios, los que hemos venido mencionando. La salida del plan de gestión de alcance, va a haber un proceso más adelante que vamos a ver, desarrollar el plan de gestión de alcance. ¿Cuál es su salida? El plan de gestión de alcance. Esa es una entrada aquí. Y para cada una de las siguientes áreas, pues habrá un plan de gestión de cronograma, de costos, de adquisiciones, de riesgos. Y van a ser entradas aquí. Van a ser fuentes de información. ¿Ok? Y dos entradas que ya implicamos y ya vimos y dijimos que va a estar muy presente en todos los procesos. Factores ambientales y activos. Una herramienta ya conocida, juicio de expertos. Así como les decía, los factores ambientales y los activos son entradas que vamos a ver en casi todos los procesos. Juicio de expertos es una herramienta en este caso que vamos a ver en casi todos los procesos. Es una herramienta muy potente, pero muchas veces dejada de lado, ¿no? A veces sucede que nos encapsulamos en nuestro proyecto, nosotros y nuestro equipo, y pues el mundo no existe, ni para bien ni para mal. Y eso es falso, pues, ¿no? Nuestro proyecto no es aislado. Nuestro proyecto, te guste o no te guste, se va a ver impactado por factores externos. Y dentro de esos factores externos, algunos son positivos y pueden ser muy positivos, como es la experiencia de otras personas especializadas que pueden ser catalogadas como expertas en alguna materia, que me sumen, ¿no? En la planificación, en la visión de mi proyecto, en el desarrollo de actividades, en estimaciones, entre otras cosas. ¿Ok?
Entonces, estos son digamos, las entradas, salidas y herramientas de este proceso que estamos conociendo. Técnicas de facilitación es otra herramienta que se puede usar para este proceso. ¿Para qué cosa? Para determinar los recursos, el nivel de necesidades, algunos detalles técnicos, cómo se adaptan al proceso, establecer prioridades, ¿no? Son algunas de las, digamos, herramientas que nosotros podríamos utilizar a través, o podríamos, digamos, algunas de las funcionalidades o capacidades que podríamos obtener a través de estas técnicas y que podrían servirnos. ¿Para qué? Para desarrollar este plan de dirección de proyecto. Este gráfico lo que busca es justamente diagramar o a través de una imagen representar lo que hemos venido diciendo. El plan de dirección de proyecto se nutre de los otros planes. Aquí vemos el de adquisiciones, el de riesgos, el de comunicaciones, ¿no? El de recursos humanos, el de gestión de cambio, el de procesos, el plan de mejora de procesos, de calidad, de las 9 áreas de conocimiento adicionales y las líneas bases del proyecto, que son 3, ¿no? Línea base de alcance, línea base de costo y línea base de tiempo. El ciclo de vida del proyecto mismo también es un input, ¿no? Para este plan de dirección, este plan integrador. ¿Ok? Aquí vemos lo antes mencionado, ¿no? Las 3 líneas base son inputs para el plan de dirección de proyecto y las áreas, perdón, y los planes subsidiarios o secundarios que también hemos mencionado y que vamos a ir conociendo conforme avancemos en los contenidos a nivel de áreas de conocimiento. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? ¿Qué es lo que obtengo final o cuál es la salida en este caso? Ese plan, pues ese famoso plan integrador del cual estamos hablando. Integra todos los planes, suele incluir lo siguiente: el ciclo de vida del proyecto, que ya sabemos cuál es, inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, qué procesos vamos a utilizar en la fase de proyecto, algunas herramientas, cómo se realizará la gestión de la configuración, registro de riesgos, entre otros. Este plan es el motivo por el cual existen los directores de proyecto. Y esto solo se modifica mediante un proceso de control de cambios. Justamente, este va a ser la guía, o este documento busca ser un poco la guía para el director de proyecto. El director de proyecto va a trabajar. ¿Quién es responsable ya de este documento? El director de proyecto. El anterior, ¿quién era? El patrocinador del acta de constitución, el responsable real. Pero luego del acta de constitución y a partir de este documento y los que vengan adelante, el responsable final va a ser el director del proyecto. Esto va a ser como el mapa, ¿no? El mapa para ti que eres director del proyecto va a ser tu mapa para el desarrollo de tu proyecto. Un mapa que se va a actualizar constantemente, pero que va a ver tu proyecto de forma integral, ¿no? No solamente acotado a alcance, a tiempo, a costo. Para eso tendrás otros documentos. Esto lo va a ver de manera integral, ¿no? Va a ser como tu mapa, sobre el cual tú vas a luego ejecutar este plan, claro está. En la etapa de planificación está en plena construcción este plan, ¿no? Pero una vez que supuestamente se aprobó el plan y ya pasas a etapas de ejecución o estás en seguimiento y control o llegando a cierre, la única forma como se modifica es a través de un proceso de control de cambio. Es decir, sí, decíamos, sería ideal que yo hago mi plan, se aprueba y se cumple tal cual y no cambia nada hasta el final. De acuerdo a todo lo que planificamos, se ejecuta, se hace un seguimiento y se hace el cierre y se entrega al cliente y es aceptado. Sería lo ideal, correcto. Pero normalmente no sucede así, ¿no? Porque los proyectos, como ya se comentó, son entes vivos finalmente que se alteran por factores internos o externos. Va a haber variantes, va a haber solicitudes de cambio, va a haber escenarios de cambio que se van a presentar en diferentes etapas del proyecto y lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar esos cambios. Es importante que gestionemos los cambios. En ese sentido, si ya estamos, por ejemplo, en ejecución o en seguimiento o en cierre y se presenta el cambio, lo que se pide es que sea gestionado a través de un proceso de control de cambios. Y este proceso de control de cambios, una vez se analice la solicitud de cambio y tal vez se apruebe, no todas se van a aprobar, pero las que se aprueben modificarán el plan de dirección de proyecto. Pero por un protocolo, un proceso aprobado y gestionado de una forma ordenada y coherente. ¿Ok? No es que simplemente se presentó el cambio y hay que ejecutarlo. No, tiene que pasar por todo un filtro, ¿no? Y que por eso hay un proceso que justamente en integración vamos a ver más adelante, que se dedica a
hacer un control de este escenario de cambios que que estamos comentando. Es parte de todo proyecto pequeño, mediano, grande. ¿Ok? También acá un ejemplo resumido de una plantilla de dirección de proyecto. En el equipo de Microsoft Teams hay ejemplos de plantilla para todos los procesos que hemos visto, ¿ah? Para todos los entregables. Ya mencionamos el acta de constitución, pero también para el plan de dirección de proyecto. Hay plantillas vacías, claro está, y también hay un ejemplo desarrollado. Entonces pueden tomar como guía o referencia, ¿no? Pero acá tenemos un extracto, por decirlo así, ¿no? Puede que tu proyecto tenga varias fases, si es que ese fuera el caso, acá podré también definir ese escenario. Depende, y eso va a depender de la complejidad de tu proyecto. Acá podemos tener el enfoque del trabajo, una descripción de la forma en que se realizará el trabajo del proyecto para lograr los objetivos, cómo se monitoreará, qué técnicas, herramientas, frecuencias se utilizarán para el monitoreo, ¿no? Qué ítems configurables se requerirán para el control formal de cambios, ¿no? Cómo se manejará de manera general. Son algunos de los enunciados que nosotros podemos tomar en ese plan de dirección de proyecto. Es una versión muy resumida. Más a detalle podrán ver en la carpeta formatos y ejemplos de Microsoft Teams. Por ejemplo, mencionábamos que el plan de dirección de proyectos puede verse en este caso, este flujograma que tenemos aquí, busca tratar de graficar de forma tal vez un poquito más diagramada el escenario que estamos hablando nosotros del plan de dirección de proyectos. Miren el gráfico que está en la diapositiva, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Vemos en este caso que hay una necesidad de negocio, hay una descripción de alcance de un producto, hay un plan estratégico. Esos son inputs que me van a permitir tener un enunciado del trabajo, es decir, un enunciado básico del trabajo que se requiere para la empresa. ¿Ok? Y hay un sponsor o un cliente que es el que representa la necesidad. Todas esas entradas me van a permitir construir un enunciado del trabajo, o SOW, ¿no? Statement of Work, en inglés. ¿Qué va a pasar con ese enunciado del trabajo o SOW? ¿No? Va a convertirse en este caso, si seguimos el flujo, se le va a sumar los activos de los procesos de la organización y en este caso el director del proyecto va a ayudar a documentar el acta de constitución. Pero, o sea, muchas veces sucede que el director del proyecto es quien lo redacta, pero quien lo firma y quien se hace responsable del acta es el patrocinador. Como vemos, patrocinador firma el acta de constitución. Una vez que él firma el acta de constitución, es decir, le da la autorización, el director del proyecto y el equipo desarrollan el plan de dirección de proyecto. Cuando ya el acta se tenga aprobada, porque eso le da formalidad al proyecto, le da asignación de empoderamiento para manejo de recursos. Una vez que ya tengas eso, podrás pasar a hacer el plan de dirección de proyecto, tú como director del proyecto con tu equipo, obviamente. Siendo responsable finalmente tú, pero esto se desarrolla en equipo, ¿no? Normalmente. Y ahí no solamente ya podrás desarrollar el plan de dirección de proyecto, sino también los otros entregables, como lo que hemos comentado ya en algunas sesiones atrás, la identificación de interesados, los otros planes de gestión de alcance, riesgos, calidad, entre otros. Entonces, un poco la secuencia de lo que hemos venido viendo hasta este punto con los procesos que nos ha tocado ya desarrollar, que son dos hasta ahorita. Desarrollar el acta de constitución y también el de relacionado a desarrollar el plan de dirección de proyectos, ¿no? ¿Dudas o consultas hasta este punto, por favor? Ok. El tercer proceso que nos tocaría desarrollar es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Este proceso es justamente la ejecución del plan anterior. Aquí lo que vas a hacer es ejecutar ese plan. Si tú has armado un plan de dirección del proyecto, ese plan integrador, obviamente lo que vamos a tratar de desarrollar ahora es ejecutar ese plan, ¿no? Llevarlo a la práctica, al desarrollo, a la implementación, ¿ok? Pero antes de continuar con los procesos, para que no nos gane el tiempo, vamos a tocar el tema de los grupos, por favor. A ver, denme un segundo, ¿sí? Vamos a ver qué grupos tengo yo definidos. Un segundo.
Hasta el momento, a ver. Hasta el momento tenemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 grupos. 8 grupos. Y en total más o menos hay 40 alumnos, más o menos, en esos 8 grupos. Y pues hay como 18 que no están agrupados. A ver, levanten la mano aquellos que no tienen grupo, por favor. Cada uno sabe, ¿no? Mantengan levantada la mano aquellos que no tienen grupo. El grupo, a ver, grupo 1 ya tiene tema, 2 tiene tema, 3 tiene tema. Mantengan levantada la mano, por favor, los que no tienen grupo. A ver. Me enviaron también, mientras van levantando la mano, el señor Andía, el señor Coa, el señor Huarcaya, señorita Ramos, señorita Ceballos. Me enviaron su grupo, pero no su tema, ¿ah? Sí, ingeniero, ya tenemos nuestro tema. Ok, mándame un correíto, por favor, con el tema para actualizar el archivo, ¿sí? Si fueras tan amable. Ok. El señor de la Cruz, la señorita Dioses, Falla, Miranda y Odar. Ah, bueno, conversé con ustedes hoy día por la tarde, ¿no? Tuvimos una reunión en la mañana, mejor dicho. Definan, por favor, el tema y también me envían un correo. Sí, está bien, ingeniero. Gracias. ¿Qué más tenemos? Los otros grupos sí todos tienen este tema. Dijimos que por la cantidad de alumnos que tenemos en esta sección, los grupos son máximo de 5. A ver. Tengo un grupo, el grupo 8, el señor Ambrosio, el señor Díaz, el señor Ortiz y la señorita Paitán. Entiendo que ustedes son 4, ¿no? Sí, nos faltaba uno, pero justo nos habló, mientras estaba en la clase, nos habló un compañero, que si se podía unir y recién lo hemos integrado. ¿Quién es, perdón? Nicolás. Yo, profesor. ¿Me escucha? Ok. Sí, Nicolás. Por favor, envíame un correo donde me indicas que formas parte del grupo 8 de esta sección y me mandas tu nombre completo. Ya, profesor. Ok. Hoy día mismo, ¿ah? Sí, por favor, está amable. A ver, ya listo. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Ingeniero, yo le mandé también el día de ayer el integrante de grupo. No sé si le habrá llegado el correo. Giancarlos Torres, ¿no? Sí. A ver, déjame ver. A ver, Giancarlos Torres. ¿Cuándo lo has enviado? Ayer dices, ¿no? Ah, sí. Tú estás con Julio Ramos, con Daniela Salas, Luis Oxa, Lorenzo Colque y tú, ¿correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, está bien. Ya tienes el tema también y ya los tengo registrados aquí. No te preocupes. Gracias. Ya, ok. Entonces tenemos a Omar Palacios, a José Armengol, a Cristian Salas, Gerson Llerena. Disculpe, ingeniero. Ok, dime, Gerson. ¿Se me escucha? Sí, yo ya había formado grupo con el compañero Nelson Iriarte, pero estábamos solamente 2 y aún estábamos hablando sobre definir el tema, por eso todavía no lo he enviado. Ok, pero mira, Pero ya... en sí, Dime, te escucho. Sí, le decía, pero en sí yo ya había, estoy haciendo grupo en sí con Nelson Iriarte. Eso lo quería afirmar. ¿Está presente nuestro amigo Iriarte? No he revisado. A ver, ¿cuál es su nombre? Nelson Iriarte. A ver, vamos a buscarlo. No, aparentemente no. Mira, pero si ustedes han formado grupo, son 2. El grupo son de 5. Sí.
En todo caso, ahí está, por ejemplo, el señor Palacios, el señor Armengol y el señor Salas. Claro, normal nosotros integramos a más personas, no hay ningún problema. Ok, señor Palacios, señor Armengol, señor Salas. Entonces ahí, por favor, tomen contacto con el señor Llerena para armar el grupo. Y lo que sí, necesito que hoy me envíen la relación a mi correo. Ahora, estimado Gerson, tú dices que estás conversando con el señor Iriarte, que pues están definiendo el tema, pero mira, ya pasaron 2 semanas. O sea, tienes que definir el tema, porque el trabajo no es solo es definir el tema, sino desarrollarlo, y pues no podemos demorar tanto tiempo en esa definición. Entonces yo le pediría que señores Palacios, Armengol, Salas, reúnanse de una vez. Tal vez ustedes tengan alguna idea de tema y lo hacen más transparente y más rápido, pero lo máximo que yo les voy a poder dar es hasta mañana para que me definan el tema. Y eso que el plazo se vencía hoy, ¿ah? El plazo se vence hoy. Pero bueno, tomando en consideración que recién están armando el grupo, les doy hasta mañana máximo para que ya no solo el tema del grupo, que ya lo tienen, sino también el tema y empiecen a armar su trabajo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, caballeros? Palacios, Armengol, Salas y Arena. Disculpe, ingeniero, me dijo chico Palacios, Salas y el otro es Almen. Armengol, están levantado la mano. Están los que están levantando la mano en este momento. Ahí los puedes ver. Listo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Intercambien contactos si es que no se conocen o recién se están conociendo por el chat interno, por favor, para que tengan el canal de comunicación abierto, ¿sí? Ahora, a ver, pero gracias, bajen la mano, por favor, ustedes ya tienen grupo. Lo que me preocupa es que hay muchos, tendríamos con eso 9 grupos, estamos hablando de 45 alumnos y entiendo que hay 58. Todavía están faltando, ¿nadie más no tiene grupo? Milagros, te escuchamos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Nosotros sí tenemos grupo, somos 4 participantes. Ya ahorita mismo le voy a enviar la lista. Ustedes son 4 milagros. Sí, Ok, ¿tienes ya el tema también? sí, ahora ya se lo envío. Justo en este momento se lo voy a enviar. Sí, por favor, envíalo. Entonces estamos hablando de que tenemos 50. Gracias, Milagros. De Hay nada. 8 en pendiente. ¿Alguien más que no tenga grupo, por favor? A estas alturas, 2 semanas ya es bastante tiempo, ¿no? ¿Alguien más de las... Tenemos 8 que aparentemente no tienen grupo. Bueno, si no están presentes, de todas formas, espero escuchen la grabación. Esas 8 personas que no tienen grupo, pues coordinen rápidamente. Lamentablemente en este punto no sé quiénes son las 8 personas. Coordinen rápidamente, pónganse en contacto conmigo de ser necesario o entre ustedes, para que puedan armar el grupo rápidamente. Pasan las semanas y pues luego el tiempo va a ser corto, ¿ok? Tienen que de una vez armar el grupo y los 8 o 9 grupos que ya están constituidos empiecen a estructurar ya el trabajo de investigación, ¿no? Ya podrían armar, como les decía, el acta de constitución y tal vez también empezar a ver interesados. Eso ya es importante que empiecen a hacerlo ahora y no pues dejen pasar más tiempo o más semanas para armar el trabajo de investigación. Tomen en cuenta también que en paralelo, si no estoy equivocándome en las fechas, que creo que no, en 2 semanas, un jueves como hoy, en 2 semanas, deberían estar presentando el primer trabajo de investigación, perdón, el primer caso, ¿no? Entonces, y ese trabajo de caso también es un trabajo grupal, también está asociado al grupo que ustedes están armando ahora. Este grupo, perdón, va a ser sobre el cual vamos a desarrollar los casos, los 4 casos y el trabajo de investigación final, que vamos a dejar de compartir en un segundo para repetir algo que ya dije, pero que tal vez sea necesario repetir. Un segundo.
Un segundo. A ver, miren. En esta parte de Microsoft Teams, material de clase, que es una sección, una zona a la cual todos ustedes tienen acceso, en la parte de archivos están lo que ya he mencionado un par de veces en la clase, formatos y ejemplos. Aquí están todos los formatos para las diversas áreas. Si quiero buscar el acta de constitución, lo buscaré en integración, ¿no? Bueno, no lo puedo abrir aquí porque es un empaquetado, ¿no? Hay que descargarlo. Pero aquí está, por ejemplo, la integración. Aquí podré encontrar un formato para acta de constitución. Si quiero ver interesados, pues iré a interesados, descargaré y podré ver tal vez matrices para identificación de interesados. Aquí hay ejemplos desarrollados. Por ejemplo, oye, nunca he visto un acta de constitución, no sé cómo se hacen. Tengo el concepto, pero nunca he visto un ejemplo desarrollado. Entonces, tengo que desarrollar mi caso. Bueno, acá, en ejemplo de proyecto, en la fase de inicio, hay un ejemplo de acta de constitución. Eso sí se debería poder cargar de aquí, aunque está un poquito lenta. Pero aquí ustedes van a poder ver un caso con diversos entregables, pero ya desarrollado. Ok. A ver, un segundo que está algo lento. A ver, ¿qué pasó? Bueno, aquí está un poco lenta la red, aparentemente por eso no está cargando, pero en todo caso se puede descargar el archivo y aquí hay un ejemplo, ¿no? Que ustedes podrán seguir. Y retrocediendo un nivel en las carpetas, aquí están los casos. Correcto, acá están los 4 casos que vamos a desarrollar, que es el que yo les comentaba que en 2 semanas les tocaría presentar ya el primero. Y también en documentos de apoyo está las fechas y el caso que nos tocaría en cada sesión, para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, primera práctica, 24 de marzo, ¿ves? Como les dije, en 2 semanas, el caso del tren eléctrico. Y así están las fechas para cada uno de los demás casos. ¿Ok? Bien, vamos a dejar de compartir. ¿Tienen alguna duda o consulta, estimados amigos? Hasta este punto. Ok, vamos a volver a compartir un segundo la presentación. Ok, entonces retomando donde nos habíamos quedado, estábamos viendo que dentro de integración hemos visto ya 2 procesos, desarrollar el acta de constitución y desarrollar el plan de dirección de proyecto. Bueno, el tercer proceso es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. ¿En base a qué? Al plan de dirección de proyectos, al justamente entregable del proceso anterior, ¿no? Este proceso consiste justamente en ejecutar el trabajo definido en el plan anterior, que nos debería llevar, o por lo menos para eso lo hemos desarrollado, a lograr los objetivos del proyecto. En este proceso, ¿qué vamos a hacer? Ejecutar o realizar las actividades necesarias para cumplir los requisitos del proyecto.
Se supone que ahí, en el anterior planificamos. En este vamos a ejecutar esas actividades que nos deberían llevar a cumplir con los requisitos del proyecto, generar entregables del proyecto, ¿no? Intermedios o entregables finales, reunir y capacitar y dirigir a los miembros del equipo, donde se asignen las responsabilidades, las tareas. Cada uno sabe qué tarea o qué actividad le compete y es su responsabilidad. Manejar y gestionar y utilizar los recursos, sean materiales, humanos, equipos, instalaciones, entre otros, ¿no? ¿A qué área, a qué etapa del ciclo de vida pertenece? A ejecución, obviamente. ¿Tiene entradas, salidas y herramientas, como en los procesos anteriores? Sí. ¿Cuáles son las, en este caso, las entradas? Obviamente, una entrada indispensable es el plan de dirección del proyecto. ¿Ok? El plan justamente que viene del proceso anterior, en base a lo cual yo voy a ejecutar. Factores ambientales y activos, ya es una entrada, vuelvo a repetir, recurrente de todos los procesos, pero vemos que una entrada adicional son las solicitudes de cambio aprobadas. ¿Por qué creen que para este proceso puede constituirse como una entrada las solicitudes de cambio aprobadas? ¿Quién me dice? ¿Opiniones? Ani del Arroyo. Presente, ingeniero. Buenas tardes, Ani. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la consulta que acabo de hacer? Ani. Ani del Arroyo, ¿me escucha? A la 1, a las 2 y a las 3. Señorita del Arroyo. Vamos a anotarla entonces. A ver, mientras la anoto, ¿qué opina Andrea Falla? Andrea Falla a la 1. Andrea Falla a las 2. Andrea Falla a las 3. Ok, vamos a anotar también. Andrea Falla. ¿Qué opina Ana Castañeda? Ingeniero, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Lo que pasa es que mi conexión de internet se va y vuelve. Estoy de mi celular y mi laptop. Ya, ok, Ana, claro que sí. Estábamos hablando de las entradas, salidas y herramientas de este proceso, de este tercer proceso que es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Y decíamos que una entrada es el plan de dirección del proyecto y que esta entrada era lógica porque justamente en base al plan, que es la salida del proceso anterior, yo ejecuto. En este proceso yo voy a ejecutar justamente lo planificado en el proceso anterior. Pero yo preguntaba, ¿por qué creen que hay una entrada adicional que se llama solicitudes de cambio aprobadas? Esa era la pregunta. Para poder llevar la ejecución del proyecto, ingeniero. Bueno, pero para eso me serviría el plan, ¿no? Que es la otra entrada. El plan me serviría para tener la guía sobre la cual yo voy a ejecutar las actividades de mi proyecto. Pero ¿y estas solicitudes de cambio cómo apareció? ¿Cómo fue así que apareció? ¿Qué opinas? Bueno, ¿me podría ayudar a actualizar lo que es mi proyecto en caso de que haya algunas observaciones? Ok, mucho mejor. Gracias, Ana. O sea, me podría ayudar a actualizar mi proyecto en base a hubiera algunas observaciones. Ok, bien. Gracias, Ana. A ver, vamos a escuchar alguna opinión más. ¿Qué opina nuestro... A ver, Alejandra, te escuchamos. Ingeniero, usted nos dijo que en el plan y dirección del proyecto se modifica constantemente, ¿no? De acuerdo a la complejidad que se tenga. Y en ese cambio, al aprobar la solicitud de cambio aprobada que dice usted,
podemos hacer cualquier acción correctiva o modificar cualquier documento, ¿no? Ok, correcto, muy bien Alejandra, te agradezco por el aporte. Y para aterrizar la idea finalmente, vamos a preguntar a una persona más, finalmente a Gabriel Palacios. Gabriel, ¿estás presente? Sí, A la ingeniero. una. Sí, claro. Ok, Gabriel. Has escuchado la pregunta y has escuchado los comentarios de tus compañeras. Entonces, en base a eso yo te pregunto, ellas nos han estado hablando de esa entrada que dice solicitudes de cambio aprobadas, pero si tú ves, hay una entrada que es solicitud de cambio aprobada, pero también hay una salida que es solicitud de cambio. ¿Cuál es la diferencia o por qué está en la entrada y la salida de este proceso? Ingeniero, es algo, por llamarlo así, es, se, es porque al comienzo ya hubo cambios en el documento y nuevamente hay unas solicitudes de cambio ya que pasa por diferentes tipos de herramientas y técnicas y nuevamente hay unos cambios o unos aspectos que mejorar. Entonces, nuevamente hay una solicitud de cambio en la salida. Ya. ¿Y son lo mismo las dos solicitudes de cambio, la que está en la entrada y la salida? ¿Cuál es la diferencia? O sea, el documento en realidad es el mismo, pero obviamente las solicitudes son diferentes. También pueden ser las mismas, ¿no? De un mismo aspecto, pero son diferentes en realidad. ¿En qué radica No la sé si me dejo diferencia? entender. Por ejemplo, en que supongamos en gestionar una ejecución de un proyecto, por decir, está mal llevado a cabo algo y quieren modificarlo, entonces la solicitud de cambio se hace para eso. Y en otra puede ser diferente. O sea, la solicitud de cambio es el documento en el cual indica que va a haber un cambio, pero no puede ser todo el tiempo el mismo cambio o no va a ser el mismo cambio todo el tiempo, pero es un documento que se va a repetir. Ya, la idea inicial que comentabas, Gabriel, es correcta. Al final como que nos desviamos un poco, pero gracias por el aporte. Entonces, a ver, Daniela Salas, ¿cuál es la diferencia entre las solicitudes de cambio que está en la entrada y la salida? Daniela Salas a la 1, Daniela Salas a las 2, Daniela Salas a las 3. A ver, Daniela Salas. Ok, Lorenzo, te escucho. Ingeniero, podría ser, ¿no? Las solicitudes de cambio son como su nombre mismo lo dice, son las solicitudes de cambio que se piden, ¿no? En el proyecto, de acuerdo, ya puede ser del mismo cliente o del mismo interesado. Ahora, las solicitudes de cambios aprobadas, ya, eso quiere decir que esa solicitud ya ha sido aprobada, ¿no? Ya ha sido analizado según la necesidad. Eso podría decir, ingeniero. Correcto, muy bien, Lorenzo, muy bien, claro, ¿no? Justamente es ello. Es decir, la solicitud de cambio que figura como salida es que al momento de yo de ejecutar las diversas actividades que había planificado, es muy probable que se presenten solicitudes de cambio por el cliente, por el mismo equipo del proyecto, a razón de un factor externo como un proveedor. Diversos orígenes pueden haber, pero es muy probable que al momento yo de ejecutar lo que he planificado, se presenten situaciones de cambio que deban ser documentadas a través de solicitudes de cambio. Esa es la salida. Ahora, esta solicitud de cambio, como su compañero lo comentaba y nosotros lo hemos comentado minutos atrás, tiene que pasar por un proceso de análisis, de evaluación y de toma de decisiones. No todas las solicitudes de cambio son aprobadas. Puede haber un conjunto de ellas que sean rechazadas. Aquellas que sean aprobadas, o sea que fruto del análisis, de la evaluación propiamente, se decida por el Comité de Control de Cambios su aprobación y por ende su ejecución, pasarán a ser entradas, pasarán su estado de solo solicitudes de cambio a solicitudes de cambio aprobadas y pasarán posiblemente a ser entradas de un proceso como este, donde se ejecutarán. Es decir, la solicitud de cambio, una vez que se analiza, se evalúa y se aprueba, se planificará y irá a ejecución.
¿Todas van? No todas van, porque algunas que podrán ser rechazadas simplemente quedarán como parte de la documentación. Fruto del análisis podrán ser rechazadas. Entonces vemos ahí el escenario de solicitudes de cambio, tanto como salida como entrada, y en sus diferentes estados, ¿no? Algunas de ellas aprobadas en este caso. Y si volvemos a la pregunta inicial, pues como entrada para este proceso de ejecución, obviamente tengo el plan de dirección de proyecto, pero como el proyecto es un ente vivo, como ya lo hemos dicho, puede haber variaciones o alteraciones o cambios en el desarrollo del ciclo de vida del proyecto y que pues puedan impactar también en mi ejecución, pero siempre bajo el control de una evaluación de los cambios y una aprobación según corresponda. ¿Ok? ¿Dudas o consultas hasta ahí? ¿Se entiende? ¿O algo no está quedando claro? Ok, bien. Entonces, vemos que dentro de las salidas hay solicitudes de cambio. También pueden salir ya los entregables, ¿no? Va a haber una etapa en este proceso de ejecución donde se concluya satisfactoriamente lo planificado y genere un entregable. Perfecto. Es por eso que hay como salida también son entregables. Datos de desempeño del trabajo también pueden ser una salida de este proceso, donde se visualiza a través de monitoreo y control cuáles son algunas estadísticas en relación al desempeño de las actividades hechas con respecto a los recursos asignados. También pueden surgir actualizaciones al plan de dirección del proyecto o actualización a los documentos del proyecto. Eso es actualización de la documentación. Como dijimos, la documentación no se debe hacer al final, sino se hace en paralelo a la ejecución del proyecto. Dentro de las herramientas que podamos tener, una herramienta, bueno, ya le hemos definido y vemos que siempre está presente, juicio de expertos, ¿no? Durante la planificación, durante el inicio, hemos usado juicio de expertos. En ejecución también. Es una herramienta, como ya dije, van a verla presente en casi todos los procesos, ¿no? Por su potencia, por su aporte, por su valor, siempre hay que tenerla presente. No somos una isla, nuestro proyecto no es una isla aislada de todo el mundo, para nada, todo lo contrario. En la fase de ejecución dependiendo de la complejidad de tu proyecto, podrías necesitar algún sistema de información para la dirección de proyectos, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la complejidad de tu proyecto. Tal vez necesites con un sistema básico como un Microsoft Project, podría soportar todo tu proyecto para el manejo de actividades, costos, recursos, tiempos. O tal vez no, es mucho más complejo y necesito un software tipo Primavera de Oracle, por ejemplo, que es un software de gestión de proyectos bastante robusto, un poco caro también, pero bastante robusto, o alguna otra solución de esa línea. Pero eso va a depender de la complejidad de tu proyecto, del volumen de información que manejes. Reuniones es otra herramienta, pero volvamos a decir, reuniones gestionadas, ¿no? Como ya dijimos en el caso anterior. Las reuniones, a pesar que no tienen muy buena fama, muchas empresas, por ahí he escuchado que pueden decir que son pérdidas de tiempo, por la mala forma como se han llevado en algunos casos, ¿no? Claro, reuniones no gestionadas pueden llegar a ser y muy probablemente resulten en pérdidas de tiempo. Pero las reuniones gestionadas, con agenda, con cronograma, con tópicos y temas definidos a tratar, con conclusiones, con documentación de todo lo desarrollado, son reuniones productivas, ¿no? Eficientes. Y un equipo de gestión de proyecto participa mucho de esta herramienta, hace mucho uso de esta herramienta con diverso tipo de reuniones para todo tipo de cosas, para ver alcances, para ver ejecución, para ver riesgos, para ver temas de calidad, para ver temas de entregables, para ver solicitudes de cambio que se evalúan. Hay aplicación de esta herramienta en muchos frentes, ¿ok? Entonces vamos viendo todos los procesos que hemos visto y que vamos a ver, pues siempre tienen entradas, siempre tienen salidas y siempre tienen herramientas. En este caso, bueno, una entrada es la solicitud de cambio aprobada, que miren, ha pasado por el proceso de realizar el control integrado de cambio. Este es un proceso que, bueno, hoy día ya no vamos a ver seguro, va a ser la próxima clase, pero pertenece también a integración y es el proceso que está vinculado directamente con todo el manejo de cambios. Dijimos, su compañero hace unos minutos nos decía la diferencia entre la solicitud de cambio como salida y la solicitud de cambio como entrada. La diferencia es porque
ha pasado por un proceso de control integrado de cambios, como este que se hace referencia, y ha sido aprobado. ¿Todas las solicitudes de cambio pasan por este proceso? Sí, todas pasan por este proceso. ¿Todas son aprobadas? No todas son aprobadas. Algunas son rechazadas. Las que son aprobadas pasan pues a planificarse y ejecutarse y se constituyen en solicitudes de cambio aprobadas. Y las rechazadas se documentan. ¿Por qué documentarían una solicitud de cambio rechazada? ¿Quién me dice? ¿Sería necesario? ¿No es necesario? Y si es necesario, ¿por qué? A ver, vamos a darles oportunidades a las señoritas que llamé y no contestaron. Andrea Falla. Segunda vez que la llamo. Andrea Falla. Ok, Andrea. Buenas tardes. ¿Cuál es su respuesta? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Disculpe. Sí, a ver, repito la pregunta. Estábamos comentando de que aquí nos mencionan un proceso que es realizar el control integrado de cambios, que es un proceso del área de integración y que todas las solicitudes de cambio pasan por este proceso. Decíamos también que no todas son aprobadas, algunas son rechazadas. Y decíamos, siguiendo en esa línea, que las aprobadas pasan a ser planificadas y a ser ejecutadas. Y ahí venía la consulta. ¿Y qué pasa con las rechazadas? ¿Qué sucede con las rechazadas? ¿Qué hacemos con esas solicitudes rechazadas? Se puede ver cuál es, o sea, ver cuál es el problema o el punto de partida del problema de esos, por qué es que están rechazadas, para hacer un, ¿cómo se dice? Como para volver a analizarlas, para ver desde dónde empieza el problema y poder mejorarlas. Pues se supone que si ya pasó por el proceso de realizar el control integrado de cambios, ya se evaluó. Se hizo un análisis, se hizo una evaluación y el comité tomó la decisión de rechazarla. ¿Perdón? Se podrían buscar otras alternativas. Buscar otras alternativas. Ok, esa es tu posición, Andrea. Muchas gracias. A ver, vamos a escuchar alguna otra, ¿sí? Y de ahí definimos. Daniela Salas. Daniela Salas a la 1. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. ¿Cuál es tu respuesta? ¿O cuál es tu opinión o tu análisis a la pregunta que hemos desarrollado? Sí, creo que las solicitudes de cambio desaprobadas pasan a ser archivadas, ya que ya pasaron por el proceso ¿cómo se llama? Ya fueron revisadas, entonces se desaprobaron y pasan a ser archivadas. Ya, archivadas te refieres documentadas, ¿no? Y almacenadas. Exacto, sí. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Para qué almaceno, documento esa solicitud de cambio si ha sido rechazada? Para dar pase a más ideas, o sea, para ya no volver a reutilizarla. Sí, la tengo archivada y si se presenta otra vez esa solicitud de cambio ya no se vuelve a utilizar. Okay, ya no se vuelve a... Ok, listo. Tengo clara tu posición, te agradezco. Gracias, Daniela. Giancarlos, ¿quieres opinar? Yo también, ingeniero, buenas noches. Sí, Buenas para noches. que quede como evidencia que ese documento ha sido revisado. Como un registro, un checklist para auditoría. Así es, ingeniero. Porque Ok, si no hay documento de promedio, se puede decir que no ha sido revisado. Ya, para un tema de auditorías, de validar que se hizo el proceso que correspondía y las razones por las cuales se rechazó, seguramente. Ok. Y finalmente, Ani del Arroyo. ¿Qué opina usted, señorita? ¿Está presente? Ani del Arroyo a la 1. Ani del Arroyo a las 2. Y Ani del Arroyo a las 3. Bueno, señorita, 2 veces le he llamado y no ha estado presente.
figura en la grabación. ¿Ok? Bien. Como sus últimos compañeros mencionaban, ¿qué pasa con las solicitudes de cambio que son rechazadas? Pues se documenta y se almacena, ¿no? ¿Por qué? En parte también es válido lo que dice nuestro compañero Giancarlos en el sentido de que queda un registro de la actividad que se desarrolló y de las razones por las cuales se rechazaron, ¿no? Hay una justificación, una argumentación del por qué no fue aprobada, pero es data histórica, pues, que se constituye en valiosa para la empresa, para el proyecto y para la empresa. ¿Por qué? Porque esta data histórica le puede servir más adelante a mi mismo proyecto, como decía su compañera Daniela, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque puede retomarse más adelante la solicitud de cambio y tengo toda la información del análisis que hice previamente y lo actualizaré. Pero no solo para el proyecto mismo, sino también podría servir para otros proyectos de la misma empresa. Porque esa casuística tal vez se vuelva a presentar en otro proyecto y el análisis que yo hice, a pesar de haber sido rechazado, puede ser valioso para ese otro proyecto. Esa data histórica se constituye en un activo del proceso de la organización. Y recordarán, vamos a retroceder una diapositiva, en la parte inferior de entradas, estos activos de los procesos de la información, un ejemplo de activos es data histórica, base de datos de conocimiento. Entonces, toda esa información, tanto de los aprobados como los rechazados, está almacenada, porque va a poder servir para mi proyecto u otros proyectos o para la empresa misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, esa es la razón por la cual se registra o se documenta esa información, porque es valiosa como información histórica, como activo del proceso de la organización, no solo para mí como proyecto, sino para la organización en sí. ¿Ok? Bien, volviendo al contenido, en esta diapositiva nos vamos a quedar. Bueno, las solicitudes de cambio aprobadas que estábamos viendo como entrada, voy a retroceder un segundo. Como entrada, estas solicitudes de cambio aprobadas, de las que estábamos hablando, forman parte o han pasado por el proceso de realizar el control integrado de cambios, que es un proceso de esta área de integración. Obviamente, como son aprobadas, hay que programar su ejecución, su implementación de estas solicitudes de cambio aprobadas. Los cambios son documentados y autorizados para ampliar o reducir el alcance, depende de en qué consistió la solicitud de cambio que se aprobó. Se pueden modificar políticas, planes de dirección de costos, presupuestos, alcances, tiempos, y tal vez pueden hacer necesaria la implementación de acciones preventivas o correctivas, dependiendo de la solicitud de cambio, de la naturaleza de la solicitud de cambio. ¿Ok? Bueno, nos va a ganar un poco el tiempo, vamos a pasar lista, ¿sí? Un segundo. A ver, atentos por favor. Alarcón Leslie. Ambrosio. Presente, ingeniero. Ok, Paulo. Andía. Presente, ingeniero. Ok, Darín. Armengol. Presente, ingeniero. Ok, José. Avilés. Ayala. Presente, ingeniero. Ok, Davis. Casa. Castañeda. Presente, ingeniero. Ok, Ana. Chávez Arroyo. Presente, ingeniero. Ok, Nicolás. Coa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Joel. Collado. Ingeniero, buenas noches, presente. Fabiola. Buenas noches, Fabiola. Colque. Presente, ingeniero, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Córdoba. De la Cruz Edson.
Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Edson. Del Arroyo, Ani. Presente, ingeniero. Señorita, le he llamado 2 veces a través de consultas y no responde. Por esta vez la voy a pasar presente, pero la voy a llamar. La voy a llamar a las siguientes sesiones, tiene que responder. ¿Ok? Gracias. Díaz. Dioses. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Caitlin. Falla. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Flores. Buenas noches, ingeniero, presente. Carlos, buenas noches. Gordillo. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Geraldi. Geraldi, ¿tú tienes grupo? Ingeniero. Han mandado recién la relación, ¿no? En la que estás. ¿Es de los últimos grupos que me han mandado? No, todavía, ingeniero, recién estoy para ver un grupo para integrarme. ¿Y por qué cuando pregunté quiénes no tienen grupo no levantaste la mano? Ingeniero, me olvidé. Bueno, mira, justamente yo traté de que los que no tuvieran grupo, aprovechando que están aquí reunidos, puedan pertenecer a un grupo y no levantaste la mano. Ahora, conversa a través del WhatsApp que tenemos o con tus compañeros de quienes no tienen grupo y rápidamente busca pertenecer a alguno de ellos porque te estás retrasando. Ya pasaron 2 semanas y pues el trabajo ya algunos lo están avanzando. Las semanas se van a quedar cortas. Por favor, toma inmediata acción en ese sentido. Te agradeceré. Gracias, Geraldi. Gracias también. Ok. Guillén. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Adit. Gutiérrez. Huanca. Huarcaya Emma. Huarcaya Kevin. Huertas. Presente, ingeniero, buenas noches. Cris, buenas noches. Iriarte. Jesús Geraldín. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Geraldín. Yerena. Yerena, presente, ingeniero. Gerson, gracias. Luis Leslie. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Leslie. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Chantal. Miranda. Presente, ingeniero, buenas noches. Fabián, buenas noches. Ñahuín Copa. Presente, ingeniero, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Oxa. Podar. Ortiz. Presente, ingeniero. Ok, Víctor. Paico. Paitán. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Ochet. Palacios. Presente, ingeniero. Ok, Gabriel. Pelayo. Pumasupa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Brian. Ramos Ángel. Buenas noches, Ramos. ingeniero, presente. Ok, Ángel. Ramos Julio. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Julio. Regalado. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, César. Rivas. Buenas noches, ingeniero presente. Alexander, buenas noches. Rivera. Presente, ingeniero. Ok, David. Romero. Salas Cristian. Presente, ingeniero. Ok, Cristian. Salas Daniela. Presente, ingeniero.
Gracias, Daniela. Sena. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Senmaché. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tineo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Torres. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Qué tal, Giancarlos? Vázquez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Villacorta. Yufra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Disculpe la demora. No te preocupes, Gilardo. Buenas noches. Segarra. Buenas noches, ingeniero. Presente. Milagros, buenas noches. Ceballos. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Alejandra. A ver. ¿Alguien que haya faltado a la lista? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Ingeniero, noches. buenas noches. Soy Huanca Flores. Dafne. Es que no escuché bien que había dicho Huanca porque mi señal es un poco deficiente. Ya, Daphne, no te preocupes. Ya corregí tu asistencia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué. ¿Alguien más? A la una. Ingeniero, buenas Profesor, Villacorta Garrido. Villacorta. A ver, Villacorta. ¿Y por qué no está atento, Sebastián? Hay que estar atentos, ¿ah? Puse, profe. Ya, no te preocupes. Ya corregí tu asistencia. ¿Alguien más, me parece? Gracias, profe. No hay de qué. ingeniero. Leslie Alarcón. A ver. ¿Dónde estás? Alarcón Leslie, la primera de la lista. Sí, ingeniero. Hay que estar más atentas, Leslie, por favor. ¿Alguien más? Ya está, Leslie. Gracias, ingeniero. Ok. A la una. A las dos. Para. Segundo, que está un poco lento. Ok, ya está. Bien, bueno. Ya por hoy nos vamos a quedar ahí. Estamos avanzando ya a integración. Seguramente la próxima sesión terminaremos integración y dependiendo del tiempo iniciaremos alcance, que es la siguiente área de conocimiento que nos toca desarrollar. Por favor, los que ya tienen grupo, trabajen en paralelo el caso que toca el 24 y también el trabajo final, los que ya tienen tema. Los que no y se han organizado el día de hoy, tienen hasta mañana máximo para enviarme el listado de los integrantes y el tema, conversen. Y los que no tienen grupo y tal vez vean esta grabación, por favor, creo que hay como 8 personas aproximadamente, preocúpense, hay algunos que han faltado 2 o 3 sesiones, según veo ahora en el sistema de asistencia. Espero tomen las medidas necesarias para involucrarse rápidamente en el curso, porque si no van a tener lamentablemente serios problemas. ¿Ok? Bueno, por hoy nos quedamos ahí, caballeros y señoritas. Muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas Cuídense. noches. Hola, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Ana Luz. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Igualmente, amigo, cuídate. Nos vemos.